Y una de las partes en el ciclo de los jueces tenía que ver con el clamor al cual Dios los llevaba en algún momento de su vida para volverse a Dios. Y vamos a orar primero y luego quiero leerles un testimonio. Nuestro buen Dios, te damos gracias por tu amor y por tu bondad y tu misericordia. Te ruego en el nombre de Jesús que abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender la grandeza tuya, pero también que podamos comprender la necesidad que tenemos de vivir vidas conforme a lo que creemos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años estudiamos este libro en diferentes grupos en la iglesia de Black Cabin. Se llama Refrescante Experiencia con Dios. Y ese libro contiene toda una serie de testimonios de avivamientos en las Escrituras y avivamientos en la historia. Y aquí hay uno muy interesante de un avivamiento en el norte de China, específicamente en Shantung. Dice que en la segunda década de este siglo, los misioneros cristianos en el norte de China estaban profundamente afligidos por la condición espiritual de las iglesias. Los miembros manifestaban poco o nada de sensibilidad o interés por las cosas espirituales. Los misioneros comenzaron a preguntarse si acaso sería que muchos habían aceptado solamente intelectualmente el cristianismo, pero que en realidad nunca habían nacido de nuevo. En 1920 comenzaron a dedicar un día al mes para orar por un avivamiento. En marzo de 1927, el Ejército Revolucionario del Sur incendió la ciudad de Nankín y todos los misioneros confluyeron en una casa en Chefú para una posible evacuación. Se pusieron a estudiar las Escrituras y a preguntarle al Señor cuál era la razón por la que habían tenido que abandonar su trabajo. Dios comenzó a hablarle a través de su palabra. Un grupo de misioneros bautistas le pidió a Mary Monsen, una misionera luterana de Noruega, que se sumara a las reuniones de oración. Dios comenzó a utilizarla para desafiar a los misioneros y a otros creyentes para ponerse a cuenta con Dios. Los misioneros pasaron muchos días en la presencia del Señor. Confesaron cada pecado conocido, buscaron la reconciliación unos con otros, y Dios estaba tomando a un grupo de creyentes y restaurándolos en ellos con su relación con Dios. Esta misionera fue utilizada por el Señor al confrontar a los misioneros y a otros creyentes con 3 preguntas muy incisivas. ¿Ha nacido usted del Espíritu? ¿Qué evidencia tiene usted del nuevo nacimiento? ¿Ha experimentado usted la llenura del Espíritu Santo? El gran anhelo de experimentar una vida espiritual poderosa llevó a muchos a una profunda introspección. Entre los creyentes, especialmente los líderes, se produjo un avivamiento y fueron llenos del Espíritu Santo y de poder. Cuando el avivamiento se hizo realidad entre los creyentes, Dios tenía vasos limpios a través de los cuales obrar. Para 1932, el avivamiento se extendía sin pausa. Muchos comprendieron que solamente eran creyentes en su pensamiento, pero que nunca habían puesto su confianza en Cristo. Un evangelista que había sido evangelista durante 24 años, estaba predicando el evangelio, descubrió que su fe estaba basada en las obras y no en la obra de Cristo. Creyó en Cristo por primera vez y a través de su predicación multitudes se empezaron a convertir a Cristo. En una escuela, la totalidad de las 600 alumnas y los otros 900 varones, de un total de 1000, se entregaron a Cristo en el transcurso de 10 días de reuniones. El avivamiento produjo muchos resultados. Hombres y mujeres salvados iban por todas partes contando a los demás lo que Jesús había hecho por ellos.
Los convertidos quitaron sus dioses domésticos y los quemaron. Los corazones de los creyentes estaban llenos de alabanza y gratitud. En las reuniones resonaba un canto gozoso. Se escribían nuevas canciones y se ponía música a las escrituras. Entre los creyentes había hambre por la palabra de Dios. Todas las noches había clases de estudio bíblico. Las inscripciones de los alumnos en los seminarios e institutos bíblicos aumentó significativamente. Iglesias que estaban espiritualmente muertas volvieron a la vida. La asistencia a los cultos de la iglesia se multiplicó y los miembros tomaban muy en alto, muy en serio lo relacionado con la adoración, la oración y el discipulado. Las reuniones de oración se extendían por 2 o 3 horas y en ellas cada uno se ponía a cuentas con Dios y oraban por los perdidos. Familias y relaciones fueron sanadas. El avivamiento en Shantung en 1920 y se extendió hasta 1932. Un avivamiento de 12 años. Y ese es el anhelo que a través de las Escrituras encontramos de Dios, que haya realmente avivamiento en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Y a través del libro de los jueces uno encuentra que hay por lo menos avivamientos, por lo menos 7 avivamientos en el libro de los jueces que se llevan a través de una situación difícil. Primero, en este caso que leímos al momento, hay una persecución y hay una dificultad, y a raíz de esa dificultad donde los misioneros se reúnen y ven la inminente salida, eso produce en ellos un choque en el cual necesitan examinarse y preguntarle a Dios qué está pasando. Y a raíz de eso surge ciertas preguntas, ciertas cosas, y Dios va obrando significativamente. Por eso hoy vamos a hablar de el corazón olvidadizo del pueblo de Israel y el corazón olvidadizo de cada uno de nosotros. Nosotros definitivamente olvidamos lo que cantamos. Por ejemplo, hablamos de cuán grande es Él, hablamos de la grandeza de Dios, hablamos del poder de Dios, pero cuando estamos en los problemas y en las dificultades se nos olvida quién es nuestro Dios. Entonces no vivimos de acuerdo a lo que creemos, sino que vivimos de acuerdo a las situaciones del momento. Y vamos a leer este episodio de un amigo juez. La vez pasada hablamos de un zurdo, yo creo que este es derecho, se llama Otoniel. Vamos a hablar de Otoniel. Otoniel, estuve buscando qué significaba Otoniel, y es león de Dios, el significado de Otoniel, de la tribu de Judá. Y este hombre Dios lo usa para volverse otra vez a Dios, para volver el pueblo a Dios. En el libro de los jueces hay esa realidad de que Dios ha prometido salvar a su pueblo, pero también los hijos de Israel entran en desobediencia constantemente y Dios los castiga. Pero el castigo de Dios para el pueblo de Israel no es para destruirlos, sino para llevarlos a Dios. Por eso hay historias de casos, como el caso de Ahod, de cómo Dios salva a través de alguien inesperado, y a través de Otoniel, que es una persona que viene de una familia de liderazgo, de una de las tribus importantes del pueblo de Israel, pero encuentra en el pueblo que tiene un corazón olvidadizo. Ahí en el escritorio antes vamos a ver el ciclo de los jueces para recordarnos un poquito. Está. Primero el ciclo comienza con la pecado e idolatría. Se apartan del Señor y caen en esclavitud. Y en este caso vamos a ver quién es el rey de Mesopotamia,
que esclaviza al pueblo de Israel. Pasan mucho tiempo en esclavitud y cuando están en esa problemática, en esa dificultad, empiezan a clamarle a Dios, a buscar a Dios. Claman al Señor y Dios en su misericordia y en su amor le hace el llamamiento de un juez. Ahí está Ahod, está Otoniel, está Barak, está Gedeón, está Jefté, está Sansón, está Débora. Dios levanta un juez y se produce la liberación de Israel. Y luego eso produce tiempos de paz y la gente le sirve al Señor. Pero pasa un tiempo y vuelve otra vez y caen en la misma. Se le olvida, caen en un círculo vicioso. Y ese círculo se repite 7 veces en el libro de los jueces. 7 veces. No vayan a comprar la bolita en el 7. Entonces, por favor, vamos ahora sí a leer el capítulo 3. Jueces capítulo 3, vamos a leer de los versículos 3 en adelante. ¿Alguien, por favor, nos ayuda a leer? La ira de Jehová. Bueno, perdón, faltó el versículo 7 anterior. Entonces, ahí está, ese está pequeñito ahí. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció en su mano contra Cusán-Risataim. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Gracias. Otoniel, más o menos vivió por allá el año 1200 antes de Cristo. Y si ponemos en los primeros versículos para que me ayuden a observar algunas cositas allí en esos versículos, bajo quienes, o sea, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo de Israel que produjo la ira de Dios contra Israel? ¿Qué hicieron los hijos? Lo malo. Hicieron lo malo, olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales. Eso va muy relacionado con lo que dice Jeremías. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Hicieron lo malo, sirvieron a los Baales y olvidaron a Jehová. Entonces hay 3 cosas. Hicieron lo malo, se olvidaron de Jehová y sirvieron a las imágenes de acera. ¿Y eso qué produjo en Dios? Ira. Y Dios se encendió en ira contra Israel y los vendió. Miren esa expresión, los vendió o se los entregó a un señor llamado Cusán-Risataim. Qué nombrecito, ahorita verán qué es. Ropaí. No, Risataim. Ropaí es un médico amigo que tengo en Valledupar. Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia.
Y ese Risataim significa doblemente malvado. Del nombre, doblemente malvado. O sea, que por la historia era un hombre bastante perverso, bastante malo. Y Dios utiliza, esas son las cosas que uno encuentra en el libro de los jueces, que pareciera que no tuviera lógica. ¿Cómo es que su pueblo peca y Dios usa una persona impía para castigar a su pueblo? Y a este señor doblemente malvado. Este rey era rey de Mesopotamia, aunque dice también que era rey de Siria. Lo que pasa es que el imperio sirio estaba en todo lo que es la región de Mesopotamia en esa época. Entonces por eso se usan los dos nombres, para referirse a Mesopotamia, que antiguamente era así, y luego el rey de Siria. Y prevalecía Cusán-Risataim contra los hijos de Israel. Y le sirven, ¿cuántos años? 8 años sirviéndole a este rey malvado. Entonces el ciclo vuelve otra vez en el versículo 9. Viene el clamor del pueblo y Dios escucha el clamor. Ahí no dice que Dios escuchó el clamor, sino que dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y da la respuesta inmediata. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Ya nos da también otra información. ¿Se acuerdan ustedes quién era Caleb? De los 12 espías, Josué y Caleb. O sea, que habían entrado a la tierra prometida, que fueron los dos que dieron un buen testimonio de la fe en Dios, y que estuvieron seguros de que Dios le había dado esa tierra como promesa. Entonces, al observar que hay ese clamor, al oír Dios el clamor, Dios levanta ese juez, y no solamente Otoniel lo hace en su fuerza, sino que el versículo 10 dice que el Espíritu de Jehová viene sobre él y juzgó a Israel, salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. ¿Y cuánto tiempo duró ese avivamiento de reposo en la tierra? 40 años. ¿Y qué pasó? Al final se murió, no pudo seguir viviendo más Otoniel. Y luego el versículo 12 marca otra vez, vuelve otra vez el siguiente ciclo. Por eso dice el libro de Jueces que en ese tiempo no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante Dios, y cuando Dios llama malo, es una decisión que tiene dos caras. Por un lado está el apartarse y olvidarse de Dios, y por otro lado está el de servirle a ídolos falsos. En ese momento, ¿cuál era? ¿A quién servían? ¿A qué dioses? A Baales y a Acera. O sea, Acera era la diosa de la fertilidad, que no solamente era a la fertilidad, sino que había una connotación de la sexualidad en ese sentido también. Entonces, en la Biblia siempre hay esa motivación para recordar y olvidar. O sea, siempre cuando oraban, las personas en el Antiguo Testamento oraban a Dios y decían: acuérdate, Señor, de lo que tú le dijiste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Señor, no te olvides, no tengas en cuenta mis pecados. O sea, ellos no creían que Dios podía literalmente olvidar, o que alguien que había hecho algo malo, Dios
ya no se acordaban más de eso. Ellos lo que querían decir es que cuando Dios se le pide, acuérdate, Señor, de tu misericordia, se le está pidiendo, Señor, actúa no conforme a lo que nosotros hacemos, sino conforme a tu misericordia. No actúe conforme a lo que nosotros hemos hecho, sino actúa conforme a tu carácter. Señor, no te acuerdes de mis iniquidades. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios eres perdonador. Señor, ya tú has perdonado. Le está pidiendo a Dios que actúe de acuerdo a como Él es. Por eso los israelitas, Dios siempre estaba llamándole la atención a que no se olviden de Dios, porque muchas veces ellos se les olvidaba fácilmente quién era Dios. Ahora, no era que no se les olvidaba el carácter y toda esa cuestión, sino en la vida de ellos ya no lo reconocían como el Dios grande y poderoso, sino que ponían su fe y su confianza en lo que podían ver, en los ídolos, en los dioses, en las cosas que tenían allí en las regiones. Los sirios tenían sus dioses, entonces al poner en esclavitud y servidumbre al pueblo de Israel, no solamente era la parte económica, sino también que se rendían ante sus dioses y ponían su fe y su confianza en esos mini dioses. Entonces, a través de la Biblia es necesario como volvernos otra vez a Dios en restauración. Yo creo que el libro de los jueces nos muestra la necesidad que tenemos día tras día de ser restaurados, porque un avivamiento no dura toda una vida. El avivamiento en la Escritura se encuentra uno, por ejemplo, hablábamos de ese avivamiento de Josafat en Primera de Reyes. También duró un tiempo. La gente empieza a buscar a Dios, se produce el avivamiento, pero ya llega un momento dado en que ya no vemos a Dios actuar como actuaba antes, ya no lo sentimos. En cambio, los dioses que están a nuestro alrededor se vuelven más reales en nuestros corazones y ya no le servimos a Dios, sino que servimos a los dioses, a los mini dioses que están a nuestro alrededor. Necesitamos no olvidar, o más bien necesitamos recordar, porque vamos a mirar aquí en Segunda de Pedro la instancia, la manera de cómo Él nos insta. ¿Alguien por favor nos lee ese pasaje? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ni estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cómo podemos resumir esos versículos? ¿Qué necesidad se plantea Pedro allí a los creyentes? A ver, los hermenéuticos. Hay la necesidad de crecimiento en el carácter. O sea, hay que poner diligencia, y si tenemos fe hay que ponerle virtud, y si tenemos virtud hay que ponerle conocimiento, y si tenemos conocimiento el dominio propio paciencia, y vamos, porque el que no tiene esas cosas ¿está qué? Está ciego. Entonces la vida cristiana siempre es de crecimiento.
porque si nos quedamos estancados, viene la apatía, viene la pereza, y no estamos yendo a las Escrituras para conocer al Dios de las Escrituras. Si para ti el perdón, la salvación son cosas reales, eso se va a reflejar en nuestra vida. Pero si el perdón y la salvación no son tan reales en nuestra vida, vamos a estar llenos de temores, vamos a estar llenos de incertidumbres y no vamos a avanzar. Y la vida cristiana es avanzar y avanzar para la gloria de Dios. Por eso Pedro, en el versículo 12 más adelante de segunda de Pedro, dice que les recordaré estas cosas para que las sepan. Les está diciendo, miren, si para ustedes el perdón y la salvación en Cristo son reales, lo tienen que vivir en su carácter y en su vida. Y eso necesitamos que se nos recuerde a nosotros constantemente. Constantemente se nos necesita recordar que necesitamos no solamente tener estas cosas en la cabeza, sino en la vida diaria. Ahora, Dios se ha valido a través de la historia de tener celebraciones para recordar cosas muy especiales y significativas. Por ejemplo, la Pascua tenía un motivo muy específico. ¿Cuál era? Exactamente, recordar la salida, cómo Dios había obrado de una manera poderosa en Egipto. Y eso lo hacían todos los años y los niños preguntaban, papá, ¿y ese cordero por qué? Entonces venía la explicación. El papá venía, explicaba, ahí tenían las hierbas amargas, ahí tenían el pan, ahí tenían todo, y daba toda una explicación del significado de la Pascua, para que no se le olvidara a esa generación, a los niños, de lo que había hecho Jehová, Dios de Israel. En el Nuevo Testamento tenemos la cena del Señor. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo amarró la cena e inmediatamente la Pascua e inmediatamente la cena, para que no se nos olvidara de que hay cosas que nos tenemos que recordar, que tenemos que estudiar, examinarlas, y no solamente en contenido, sino que hay que meditar, reflexionar, porque necesitamos recordar por qué es que yo soy salvo. Necesitamos recordar que es por pura gracia de Dios, porque en el proceso de la vida fácilmente, como hacía en el tiempo los jueces, como que se acostumbraban a lo ritual, a lo formal, y Dios iba quedando a un lado, y iban absorbiendo otras cosas. Entonces, ahora, la intención de la cena también era que fuera realizada en comunidad, para que al menos alguien allí en la cena pueda decir, increíble lo que hizo el Señor Jesucristo por mí, y pellizque y amoneste de pronto a los otros que están allí, porque a veces, mis amados hermanos, nos vamos volviendo como unos témpanos de hielo. Los días pasan, las semanas pasan. Pastor, y que en la cena del Señor les recuerda el nuevo pacto. Exactamente. Sí, o sea, todo enfocado. ¿Qué hizo por Enfocado siempre en la obra de Jesucristo, en la cruz del Calvario. Entonces, la necesidad que tenemos, por ejemplo, está planeado para uno de los encuentros pronto, es la cena del Señor en grupo, porque también creemos que es una manera en la cual podemos hacernos recordar qué fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Entonces, la tendencia nuestra es hacer olvidadizos. Pero volvamos otra vez a Jueces, que es lo que nos... Capítulo 3, versículo 7. El Señor usa un término en una versión que en el versículo 8 es que se enfureció
al ver la ira de Jehová se encendió, o sea, se enfureció Dios al ver el pecado del pueblo de Israel, que lo habían dejado a él y estaban sirviéndole a otros dioses. Los vendió, o sea, una expresión bastante fuerte. Y yo me preguntaba, aunque no necesariamente es así, pero cuando suceden cosas en nuestra vida, vez tras vez, a veces Dios lo permite para llamarnos la atención y preguntarnos, o sea, ¿qué está pasando en nuestra vida? Esta gente estaban pecando, estaban haciendo, deshaciendo, sirviendo a otros dioses y nada. La ira de Dios, el furor de Dios, los vende en manos de este Señor tremendo y le sirven por 8 años. Tremenda opresión. Ya no están experimentando la benevolencia, la paz a la cual Dios quería darle, sino lo que están experimentando es yugo, esclavitud. Lo que están experimentando es no solamente una esclavitud física, sino espiritual. Lo que están experimentando estos hermanos allí o estos pueblos de Israel. O sea, el sufrimiento, no para pagarles con la misma moneda, sino para redimirlos, sino para llamarle la atención. Hey, presten atención, vuélvanse a mí, que siempre ha sido la intención del pueblo de Israel. Miren, Dios con el pueblo de Israel les ha dado la ley, les ha dado los profetas, hechos portentosos Dios a través del Antiguo Testamento, pero siempre era con la intención de que se volvieran a Dios, pero no lo hacían. Entonces Dios les manda la opresión y después de 8 años, según relata el libro de Jueces, le claman al Señor y el Señor, como siempre, misericordioso, les manda un libertador. Ahora, ellos tuvieron que echar marcha atrás en relación con la idolatría que tenían, y eso es donde viene la clave para un arrepentimiento, para un avivamiento, es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay renovación y restauración. Por eso en los 7 pasos hay una parte que tiene que ver con eso, que tiene que ver con el arrepentimiento, porque es crucial para que haya renovación y restauración. El pueblo no esperó que ya se nombró un juez, ya las cosas se van a arreglar. Ya tenemos un pastor, estamos listos, nos arreglamos. No, el pueblo o la iglesia tiene que arrepentirse para que pueda experimentar de parte de Dios la renovación y la restauración. Y creo que en esos momentos ellos tuvieron que preguntarse, bueno, ¿y por qué surgió este problema? ¿Qué hay en nosotros que está produciendo este juicio de Dios? O otra pregunta que podemos hacernos, ¿qué podemos hacer para poder tener una renovación espiritual? Ver cómo Dios está obrando a través de esas circunstancias, cómo Dios obra y produce el avivamiento. Y es ahí cuando llega el momento de examinarnos con honestidad y no tener que esperar. A veces, yo recuerdo que hay situaciones a veces en la vida que son difíciles. Cuando una persona, por ejemplo, se monta por primera vez en un avión, o sea, piensa que ese es el último vuelo. Y a veces ahí, entonces, antes de que mientras el avión está haciendo corriendo por la pista de aterrizaje, está haciendo un examen de todos sus pecados y toda cuestión de cosas que pudo haber hecho, que no hizo, y toda cuestión, y se arrepiente en ese momento. O sea, el vuelo, o sea, piensa que ya, pero el vuelo tranquilo llega, o sea, y se aterriza y toda cuestión allá, y ya viene de regreso, ya viene calmadito y todo se le olvida fácilmente todo lo que, y las promesas, Señor, que si yo salgo bien de este vuelo,
Señor, mayor consagración, voy a llevar a tiempo al encuentro del grupo familiar, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, esta cuestión. Pero nada, o sea, porque somos dados a veces a tener arrepentimientos, pero por temor al peligro del momento. O como cuando fue con Felipe, estábamos en el Parque Tayrona, montados en una barcaza ahí, toda la cuestión allá, y unas olas como de 3 metros, o sea, sin chaleco, sin nada, ahí metido ahí con ese señor allá, o sea, tremendo, o sea, ahí se arrepiente uno de todo. Sí, entonces, pero el arrepentimiento debe ser algo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, el problema es resuelto con un juez, pero la gente necesita arrepentirse. Y gracias a Dios, porque en este pasaje vemos que el pueblo respondió a Dios. Dios lo libró. El Espíritu de Dios vino sobre Israel, sobre Otoniel, lo juzgó, salió a la batalla, Jehová lo entregó en su mano al enemigo, lo venció, el respaldo de Dios. O sea, pero hubo la provisión de un líder, pero también hubo arrepentimiento de parte de las personas. Entonces, hay que examinarnos, hay que pasar tiempos, no solamente leer un pasaje de la Biblia, sino, Señor, ¿qué me quieres decir tú a través de ese pasaje de la Biblia? Pastor, yo recuerdo también que estaba en Hebreo todo esto, lo del pueblo de Israel cuando iba en su peregrinaje, ellos también murmuraron y cuando venía el maná, ese maná, queremos devolvernos a Egipto. O sea, murmuraron y no estaban al reposo de Dios. Es muy como el paralelo lo que pasa en Jueces. Sí, o sea, ¿qué es eso? Lo que pasa es que en el libro de los Jueces se ve los ciclos más constantes, pero esa ha sido la historia del pueblo de Israel. O sea, una historia cíclica en el sentido de que se apartan y se vuelven a Dios. Pero Dios espera más que eso. Dios espera que nosotros podamos vivir unas vidas renovadas constantemente. La Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo. O sea, uno se mira atentamente en la palabra de Dios. Pero ¿qué hace? ¿Cuál es la función del espejo? El espejo no le va a quitar a uno las imperfecciones que uno tiene. Simplemente el espejo le muestra. Uno tiene que tomar acciones, pasos, frente. O sea, por ejemplo, yo a veces el peinado y toda cuestión allá, un copetico por aquí que no se ve. Entonces cuestión por allá, pasarle otra vez el cepillo y toda cuestión allá. Pero si no, o sea, si me miro y lo veo y salgo, no tiene ningún objetivo. Si yo voy a la palabra de Dios y Dios me está hablando y me está diciendo algo, yo tengo que tomar acciones frente a eso que Dios me está diciendo. Entonces, el ideal es que el Señor quiere que haya renovación en nuestras vidas. Es verdad que necesitamos de líderes, pero los líderes, por ejemplo, en la Biblia, en el libro de los Jueces, creo que Otoniel es el que no se presenta con ningún tipo de imperfección. O sea que es porque Sansón, mujeriego, el otro esté arrebatado para tomar decisiones. Ahora, tremendo persona que estaba pensando era un asesino. Otoniel se ve que era una persona, venía de una familia de liderazgo de la tribu de Judá, hermano de Caleb, o sea, alguien, es toda cuestión. O sea que uno podría decir que era el líder excelente, pero Dios es el que libra. Y la confianza y la fe hay que ponerla es en Dios. La función de los jueces, como la de los profetas y los sacerdotes y los pastores, no es que la gente ponga la confianza y la fe en ellos,
sino que ellos ayuden a que la gente ponga la confianza en Dios, porque Dios es el que libra, Dios es el que da la victoria, Dios es el que nos ayuda en medio de los problemas, es el Espíritu de Dios que nos capacita para poder vivir vidas renovadas y transformadas. Entonces, en resumen, Dios envía a veces los problemas, y tremendo problema Cusán Risataí, tremendo problema que tuvo el pueblo de Israel, doblemente malvado. Pero Dios, así como lo vendió, Dios también capacitó a Otoniel con el poder del Espíritu Santo y trajo, el pueblo clamó, Dios levantó a Otoniel y trajo restauración. Otoniel prevaleció sobre Cusán Risataí y la restauración duró 40 años en que el pueblo se volvió a Dios. Esa es la paz que Dios anhela, una paz de la opresión física también, pero una paz sobre la opresión espiritual, porque lo que hace la idolatría, cuando nosotros ponemos la confianza en otras cosas que no es Dios, es que eso produce esclavitud en nuestra vida espiritual. Cuando hay cosas que, sin ser malas, ocupan el lugar de Dios. Hay cosas que no son malas, pero ocupan el lugar de Dios. Por ejemplo, el fútbol no es malo, pero cuando todo es en función del fútbol, y eso es lo primero, y Dios queda en un lugar, ya eso se convirtió en un ídolo. Entonces hay que revisar nuestra vida, porque Dios quiere traernos restauración espiritual. Dios, así como los vendió y como este señor oprimió, Dios también los libró, pero también Otoniel murió. 4 verbos allí que me llamaron la atención: vendió, oprimió, libró y murió. Pero Dios quiere traer restauración verdadera. Dios quiere traer al pueblo de Dios un anhelo por su presencia. Dios quiere traer a nosotros avivamiento en nuestras vidas. Dios quiere darnos a nosotros el fervor, que lo que tenemos en el conocimiento lo reflejemos en nuestra vida diaria. Que el Dios que cantamos, ese Dios grande y maravilloso, también es el Dios que obra en medio de las dificultades de la vida y que nos da la victoria y que podemos superarlas con el poder de Dios. Dios quiere traer avivamiento a nuestra vida. Ahora, si ponemos la confianza en las personas, tarde o temprano, porque las personas no perduran. Otoniel no perduró. Otoniel falleció. Y miren lo que dice el versículo 12. Volvieron, vuelve y repite, vuelve, como le dice la mamá al niño, vuelve otra vez. Mami, perdona, vuelve otra vez. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y miren, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, no poner la confianza en las personas, porque Otoniel, aunque fue un buen juez, son personas que no perduran. El liderazgo puede ser muy bueno, pero no perduramos. Hay que poner la confianza y los ojos en Dios. Es en Él. Por eso, como iglesia, anhelo y anhelamos experimentar avivamiento. Necesitamos experimentar restauración. Necesitamos paz para servirle al Señor. Necesitamos ánimo en todas las cosas que vienen de aquí en adelante.
en la proyección de la nueva iglesia, en atender y poder sacar adelante la iglesia de la fe en Cristo. En todo esto necesitamos definitivamente enfocarnos en Dios, buscar a Dios, porque Otoniel lo hizo por el Espíritu de Dios. No dice que fue por la habilidad de Otoniel, no dice que Otoniel era tremendo hombre hábil en los asuntos, no, sino la Escritura deja claro que era por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Preguntas para nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros para recordarnos a nosotros mismos en nuestro corazón que lo que sabemos en la cabeza acerca de Dios lo practicamos en la vida diaria? ¿Qué estamos haciendo? ¿O simplemente es un concepto bíblico, teológico? ¿O es algo que afecta nuestra manera? Por ejemplo, el saber que yo soy salvo, ¿qué debe producir eso en mí? Ah, bueno, no, yo soy salvo. El día que yo me muera, derechito para el cielo. Pero eso debe producir gozo en mí, debe producir también deseo de que otros experimenten eso mismo que yo experimento. Entonces, eso es el concepto, pero también la vida y la aplicación práctica. Ahora, hemos sido liberados de una variedad de ídolos. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros durante esta semana para acordarnos, para disfrutar de las cosas que Dios ha hecho por nosotros? Por ejemplo, algo que yo hago constantemente que me gusta, yo no sé si los que me siguen en Facebook pueden darse cuenta, que yo hago, por ejemplo, los paisajes, las aves, los animales. Cuando voy al campo me gusta contemplar, porque yo allí puedo ver la grandeza, el poder, la variedad del Dios en el cual yo he creído. O sea, un Dios que es multifacético y que hace como Él quiere, cuando quiere hacer. Tener en esta semana como un tiempo que se vaya usted a un parque y en el parque camine y recuerde, o sea, promesas que Dios le ha dado a usted, y dele gracias a Dios por esa promesa o por ese hecho maravilloso en su vida. Miren que en el matrimonio siempre se usan recordatorios. En el matrimonio, por ejemplo, está el anillo, están también a veces que se usan las velas para recordar ciertas cosas, símbolos. Entonces nosotros necesitamos como recordar constantemente cosas en nuestra vida, de cómo el Señor nos ha salvado. Y recordemos una promesa que dijo el Señor Jesucristo: yo soy el que estuve muerto. Apocalipsis 1:8. Yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Cristo está vivo y es real en medio de nosotros. Y podemos tener los enemigos más poderosos y doblemente malvados, pero que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, los problemas y las dificultades pueden ser muy difíciles en medio de esta época que es confusa, oscura, violenta, pero nosotros tenemos en cuenta a Dios. Para nosotros Dios es real. Para Otoniel, para Israel en esos momentos llegó Dios a ser real y se produjo un avivamiento por 40 años. En la China se produjo un avivamiento por 32 años. Nosotros hemos experimentado avivamientos aquí en la iglesia y creo que debemos anhelar y esperar un avivamiento en medio de nosotros, y debemos orar por eso, que Dios avive
Y el avivamiento comienza cuando reconocemos, por un lado, la grandeza, el poder de Dios, lo aplicamos a nuestra vida, pero también cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando renovamos nuestra vida espiritual y cuando las verdades de la palabra de Dios llegan a ser evidentes para cada uno de nosotros. Cerremos nuestros ojos por un momento. Y pregúntale al Señor qué me quieres enseñar con esta historia. Aunque esta historia fue escrita hace muchos años, estamos hablando aproximadamente de unos 3.200 años. Pero ¿qué quiere el Espíritu Santo en esta mañana enseñarnos? Señor, aquí estamos. Reconociendo la necesidad que tenemos de ti. Señor, tú nos llamas a volver al primer amor. Y eso se llama restauración. Tú quieres que restauremos nuestra vida contigo. Que seamos creyentes, que vivimos de acuerdo a lo que creemos. Que seamos creyentes que día tras día nos estemos renovando. Y gracias, Señor, porque te podemos ver día a día frente a las opresiones del trabajo, de los estudios. Podemos reconocer, Señor, que definitivamente podemos sortear y librarnos de todas estas cosas solamente en el poder tuyo, Señor. Gracias por estos ejemplos que son pertinentes para nosotros que vivimos en esta época. Y que hay otra variedad de dioses que nos roban la alegría, que nos roban la pasión, que nos esclavizan. Pero tú nos has dicho en tu palabra que si tú nos libertas, somos verdaderamente libres. Y tú usas tu palabra, tú usas el Espíritu Santo, tú nos recuerdas la obra tuya en la cruz, tú nos recuerdas, Señor, las armas que tenemos para enfrentar al enemigo. Señor, gracias, muchas gracias por este hombre Otoniel que tú levantaste y lo usaste para liberar al pueblo de la esclavitud. Gracias por estos 40 años de avivamiento que diste al pueblo de Israel. Gracias, Señor, por lo que pudo suceder también allí en la China, a través de estos misioneros, como tú los usaste para producir un avivamiento allí en la China. Úsanos a nosotros. Nuestra oración es que nosotros queremos ser parte del avivamiento que tú tienes para Colombia, Señor. Nosotros queremos ser parte del avivamiento que tú quieres para Barranquilla. Señor, aquí estamos y anhelamos honrarte y glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios nos bendiga. Amén.